vamos a meternos con una idea de esas que te dejan pensando un buen rato. ¿Y si todo el universo que conocemos, con sus aparentes complejidades e imperfecciones, no fuera más que una proyección, una sombra, por así decirlo, de un mundo matemático que es perfecto, simple y completamente ordenado? Para que nos hagamos una idea, fijémonos en esto. A la izquierda tenemos un número perfecto, el 137, limpio, entero. Es lo que una teoría muy audaz predice que debería valer una constante fundamental de la física. Y a la derecha, bueno, a la derecha está la realidad, lo que medimos en los laboratorios, 137,035999 y pico. La diferencia, como se ve, es minúscula, casi nada. Pero, ¿y si esa pequeñísima diferencia no fuera un simple redondeo? ¿Y si significara algo? Y esa es exactamente la pregunta que vamos a intentar responder. ¿Estamos viendo un pequeño fallo en una teoría que casi acierta o es que precisamente en esa diminuta grieta se esconde una de las pistas más profundas sobre cómo está hecho nuestro universo? Venga, pues vamos a analizar primero esta teoría tan elegante y ese aparente problemilla que tiene con la realidad. La idea central de todo esto se llama el marco de los mundos racionales. Y lo que propone es bastante rompedor, que el universo, en su nivel más profundo, no está construido sobre números raros con infinitos decimales, no. Sugiere que la base de todo es una matemática elegante, finita, donde las constantes que lo definen todo son números simples y exactos, como fracciones. Y lo bonito de esta teoría es lo directa que es. No hay ambigüedad. La constante de estructura fina, por ejemplo, que tiene que ver con cómo la luz y la materia interactúan, sería exactamente 137. Ni más ni menos. El desplazamiento de Lamb, una corrección energética en el átomo de hidrógeno, sería una fracción perfecta. Todo, absolutamente todo, saldría de una única y elegante estructura matemática. Claro, ya hemos visto que la realidad no dice exactamente 137, pero aquí viene lo increíble. Cuando te pones a analizar esa pequeña diferencia, ese supuesto error, de repente aparece un patrón. Un patrón clarísimo, como si el propio error nos estuviera intentando decir algo. Esta frase lo resume a la perfección. La desviación entre la teoría y lo que medimos no es ruido, no es aleatoria, es sistemática, es predecible, lo que significa que el propio error contiene información y es importantísima. Venga, empecemos a descifrar este mensaje. Para la constante de estructura fina, esa pequeña diferencia que veíamos, resulta que es casi exactamente un múltiplo de un medio de una unidad básica, o sea, no es un número al azar. Pero es que la cosa no acaba ahí. Si ahora miramos otra constante, la energía de Rydberg, que define la escala de energía en los átomos, la diferencia que encontramos es un múltiplo de 1 de esa misma unidad. El patrón se confirma. Y para rematar, con una tercera constante, el desplazamiento de Lamb. La diferencia es un múltiplo de 2. O sea, fijaos qué progresión tan simple. 1 medio, 1, 2. Esto no es casualidad. El error no es caótico. Sigue una secuencia de números enteros y semienteros perfectamente ordenada. Y esto no es solo una bonita ilustración, ¿eh? Aquí están los datos fríos. Esta tabla lo demuestra. La columna que nos interesa es la tercera, la que pone brecha barra unidad base. Los valores que se miden son 04943, 09926 y 2031. Es que están a menos de un 2% de ser exactamente un medio, 1 y 2. Esto demuestra que el patrón es real, es medible y está ahí. De acuerdo, tenemos un patrón claro como el agua. ¿Pero de dónde sale? ¿Qué lo está generando? Para entenderlo, necesitamos una especie de piedra de Rosetta, algo que nos permita traducir el lenguaje de ese mundo matemático perfecto. Pues resulta que toda la estructura de este mundo racional se puede definir por completo con solo 2 números. Nada más. Estos 2 números son como su huella dactilar, algo que lo identifica de manera única e inequívoca. El primer número de esa huella es el discriminante. Para que nos entendamos, es como una puntuación de complejidad. Nos dice cómo de enrevesada es la aritmética dentro de ese mundo ideal. Y para la estructura que encaja con nuestras constantes, su valor es exactamente menos 23. Y el segundo número es el regulador. Este podríamos imaginarlo como un factor de estiramiento. Mide la tensión, la distorsión que se genera cuando intentas proyectar esas estructuras matemáticas perfectas en el lienzo de nuestro mundo real. Perfecto, ya tenemos las herramientas. Con esta huella dactilar matemática, el discriminante y el regulador, por fin podemos descifrar el código que está detrás del patrón que hemos observado en los errores. Y aquí viene la gran revelación. La brecha, esa pequeña diferencia, no es un error de la teoría, es un impuesto de proyección. Es el peaje que hay que pagar al pasar de ese mundo matemático ideal al nuestro. Y lo más increíble de todo es que es un impuesto que se puede calcular con precisión. ¿Y cómo se calcula? Pues usando su huella dactilar.
Se define una unidad fundamental para esa brecha, que se llama J sub 0, y se construye directamente con nuestros dos invariantes. Es el regulador, nuestro factor de estiramiento, dividido por el cuadrado del discriminante, nuestra puntuación de complejidad. Y esto nos da un número fundamental. Y con esto tenemos la receta completa. Son 4 pasos muy lógicos. 1. Identificamos el número de capa de cada constante, recordamos ese 1 medio, 1 o 2 que vimos antes. 2. Construimos nuestra unidad de brecha, J sub 0. 3. Multiplicamos los dos para tener la corrección total. Y cuarto y último paso, aplicamos esa corrección al valor perfecto y proyectamos el número exacto que medimos en nuestros experimentos. Es asombroso. Ya está, hemos descifrado el código. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué implicaciones tiene ver el universo de esta forma? La mejor forma de imaginarlo es pensar en los planos de un arquitecto y el edificio real. El mundo racional sería el plano. Perfecto, con medidas exactas, todo encaja. Nuestro mundo real es el edificio ya construido. Y claro, nunca es idéntico al plano. Hay pequeñas tensiones en los materiales, ajustes inevitables, pero está inequívocamente determinado por ese plano original. Hablando un poco más técnico, esta brecha de proyección funciona como un concepto matemático llamado jacobiano, pero para que nos entendamos, es como el factor de conversión universal. Es el tipo de cambio oficial que nos permite traducir con precisión del lenguaje de las matemáticas puras del plano al lenguaje de la física que observamos en el edificio. Y esta es la conclusión final sacada directamente del estudio. La diferencia que llevamos midiendo décadas no es un fallo en los experimentos, ni un casi acierto de la teoría. Es una propiedad matemática fundamental, que se puede calcular y que es inevitable por la propia estructura que podría estar debajo de nuestro universo. Lo que nos deja con una pregunta final que, da un poco de vértigo. Si todo lo que percibimos, lo que llamamos realidad, es solo una proyección, como las sombras en la pared de la caverna de Platón, ¿qué son las formas perfectas que proyectan esas sombras? ¿Qué otras estructuras matemáticas increíbles hay en ese plano original que ni siquiera hemos empezado a aprender a ver?